Hola muchachos, buenas tardes. En este video vamos a ver la sesión de matemáticas. El día de hoy, jueves 23 de abril, nos corresponde la sesión número 3. Y pues esta sesión ya es la última para terminar esta secuencia de relaciones funcionales. La actividad que nos toca hoy se llama para terminar y vamos a hacer lo que ahí se nos indica con las orientaciones que yo les voy a dar. Igual que los anteriores videos, voy a tratar de estar pasando las respuestas de algunos ejercicios y la explicación. Y ya después de eso, en algunas cosas les pido que ustedes hagan lo demás. ¿Sale? Bueno, entonces empezamos. Dice, en su cuaderno tracen rectángulos con medidas de base y altura diferentes, pero que tengan como área 60 centímetros cuadrados. Entonces, ustedes van a trazar rectángulos obviamente con medida de base y altura diferentes, pero que tengan de área 60 centímetros, ¿va? Entonces, bueno, ustedes van a decir, ¿y de cuánta medida voy a hacer la base o la altura de cada rectángulo? Nosotros vamos a hacer 4 rectángulos nada más. Al lado izquierdo hay una tablita. De hecho, el inciso A dice, completen la tabla de la izquierda con las dimensiones de los rectángulos que trazaron. Esta tablita dice, familia de rectángulos de área de 60 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Y luego esta base, que se va a representar con la abscisa X, porque también vamos a hacer gráfica, y la altura, que está representada con la abscisa Y. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Pues dos medidas que nos den como resultado 60, ¿sale? Yo hice acá también este cuadrito, sí, es lo mismo, dice lo mismo. Y pues bueno, nos están pidiendo rectángulos de 60 centímetros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? Pues otra vez, encontrar dos medidas que multiplicadas me den 60. ¿Qué puede ser que me dé 60? Pues piensen. Recuerden muy bien que para sacar el área de los rectángulos necesitamos una fórmula que ya ustedes conocen. Esta fórmula se llama base por altura, ¿sí? Entonces, si yo multiplico base por altura me va a dar el total de área. Por lo tanto, tengo que encontrar una medida para la base y otra para la altura. Obviamente tienen que ser diferentes. Y miren, yo ya tracé aquí un rectángulo, ¿sí? Sencillo, donde encontré dos números que multiplicados me dieran 60. Pues utilicé la tabla del 6. 6 por 10 es 60. Entonces le otorgué a la base un valor de 10 centímetros y a la altura un valor de 6 centímetros. Esas medidas, las medidas de ese rectángulo que ustedes ven ahí son reales. En el cuaderno tracé 10 centímetros de base por 6 centímetros de altura. Entonces, ustedes por favor vayan trazando este primer rectángulo en su libreta con medidas reales. Utilicen su regla para poder tener las medidas correctas. Y bueno, voy a utilizar aquí ya mi fórmula para sacar el área y ver si estoy correcta en las medidas que yo puse. Área es igual a base por altura y luego ya sustituí lo que vale la base. Base es igual a 10 y la altura es igual a 6. Entonces 10 por 6 me da 60. Entonces área tengo 60 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando ya tenemos el resultado del área, ¿sí? Si estamos hablando de centímetros, ya ahí en el área ya el resultado van a ser centímetros cuadrados. Si estoy hablando de metros, ya en el área van a ser metros cuadrados. En este caso nada más son centímetros, ¿sí? Trácenlo por favor, el rectángulo, y una vez de que lo trazaron, también pongan por favor la fórmula y las operaciones correspondientes, así como el resultado, que es igual a lo que yo tengo aquí abajo. Si quieren ustedes pausar el video, yo voy a continuar con lo demás.
Este es un segundo rectángulo que yo hice, porque 20 por... Entonces, 20 por 3 nos da 60. Igual, las medidas que utilicé en este rectángulo son medidas reales. La base mide 20 centímetros y la altura 3 centímetros. Ahora, tenemos que comprobar si aplicando la fórmula para sacar el área me dan los 60 centímetros que me están pidiendo. Nosotros ya sabemos por lógica que sí, pero de todos modos hacemos el procedimiento necesario que está acá. La fórmula del área es base por altura, donde B, que es la base, vale 20 y la altura, que es la H, vale 3. Entonces 20 por 3 es igual a 60. Ahí me faltó ponerle 60 centímetros cuadrados. Por favor anoten el 2 arriba de la M porque son 60 centímetros cuadrados. Me faltó eso. Igual, pueden pausar este video para ustedes trazar el rectángulo y hacer las operaciones necesarias y el procedimiento que tengo ahí. Voy a seguir con el otro. Hasta ahorita llevamos con este es el segundo rectángulo y este que está acá es un tercer rectángulo. Aquí ya tengo trazado el rectángulo, tengo nada más un valor, este valor es la altura que corresponde a 4 centímetros, pero si se fijan no tengo la base. ¿Qué número multiplicado por 4 me va a dar 60? Por favor, ustedes completen la medida de ese rectángulo, la medida de la base, para que te dé o nos dé 60 centímetros cuadrados como área, ¿sí? Toma tu tiempo para hacer el procedimiento necesario. Una forma de poder hacer esto más fácil es utilizar los datos que yo tengo. Si base por altura es igual a 60 y la H es 4, entonces divido 60 entre 4 y ese número va a ser la medida de la base. Me voy a regresar al cuadrito que está en el libro, este que está aquí, y bueno, yo lo tengo acá un poco contestado, y puse las medidas correspondientes a los rectángulos. Obviamente primero puse las medidas del rectángulo número 1 que hice, que es este morado de acá, en donde B vale 10 y H vale 6. Entonces, recuerden esto que está acomodado. A la base es X y la altura es Y. Entonces la base va a valer 10 centímetros y la altura 6 centímetros. Por favor, eso ustedes háganlo en el libro, en esta tablita que está acá. Complétenlo ahí, por favor. Y les voy a pedir que hagan otro rectángulo. Al principio del video les dije que íbamos a ocupar 4 rectángulos. Hagan otro rectángulo más, por favor. Y anótenlo en su cuaderno y pónganle las medidas correspondientes. Ojo, no debe de ser igual a las que nosotros ya trazamos aquí. De hecho, quedan dos que ya están súper fáciles. Por ejemplo, 60 de base por 1 de altura o 30 de base por 2 de altura. ¿Sale? Esos, a lo mejor si ocupan el de 60 centímetros, no va a caber en el espacio de su cuaderno. Entonces ese, pues sí pueden ponerlo con medidas falsas, es decir, hagan un rectángulo pequeño ahí y nada más pónganle ahí 60 centímetros por 1 centímetro de altura o 30 centímetros por 2 de altura, como ustedes gusten. Si tienen alguna duda me la preguntan, por favor. Y bueno, voy a continuar llenando esta tabla. Y aquí ya llené las medidas del segundo rectángulo. ¿Se acuerdan que era 20 por 3? El amarillo que tengo acá, 20 por 3. ¿Sí? 20 base y 3 de altura. En este de acá casi llené el tercer rectángulo. Solamente puse la medida que yo les di, que era una altura de 4 centímetros. ¿Cuánto les dio la base? ¿Cuántos centímetros les dio la base? Pónganlo por favor ahí en ese lado.
Y si se fijan abajo hay otro espacio para anotar las medidas de otro rectángulo más, que es el que les acabo de decir. Ya sea que ustedes escojan 60 por 1 o 30 por 2, ¿va? Ahora me voy a regresar al libro, ¿sale? Y dice, inciso B. Bueno, el inciso A es llenar la tablita que está acá. Si ya la llenaron, nos pasamos al B. De acuerdo con las dimensiones registradas, ¿cuál es el valor máximo en números naturales que puede tener la base del rectángulo? Ahí, si se fijan, no hay una línea para poder contestar, pero ahí a un ladito de donde dice rectángulo y el cierre del signo de pregunta, pongan por favor. ¿Qué vamos a poner ahí? Nos está preguntando, ojo, ¿cuál es el valor máximo en números naturales que puede tener la base del rectángulo? Si yo me voy a mi tabla que tengo acá, me está pidiendo el valor máximo de la base. Es de este lado donde está la X, ¿sí? Nosotros pusimos 10, 20 y luego lo que le salió acá y abajo el otro que les dije. Por ejemplo, yo utilicé el de 60 centímetros por 1 centímetro. Entonces el valor máximo va a ser 60 centímetros. Si ustedes pusieron el de 30 centímetros por 2, entonces el valor máximo va a ser exactamente 30 centímetros, dependiendo del rectángulo que ustedes eligieron. Me regreso por acá y hay otra pregunta que dice, en ese caso, ¿cuál es el valor de la altura? Como yo les dije que escogí el rectángulo de 60 por 1, entonces su altura va a medir 1 centímetro. Si escogiste el rectángulo de 30 centímetros por 2, entonces, ¿cuánto va a medir la altura ahí? Exactamente 2 centímetros. Otra vez, dependiendo del rectángulo que ustedes eligieron. Y seguimos con el inciso C. Dice, ¿cuál es el valor máximo en números naturales que puede tener la altura del rectángulo? Ahora me voy a fijar en la columna en donde está altura, que es la abscisa de Y. Sí, ahí está la Y. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? El valor máximo estamos de acuerdo que va a ser 6 centímetros. Entonces pónganle por favor ahí 6 centímetros. 6 cm. Y luego, en ese caso, ¿cuál es el valor de su base? Pues ya nada más observo mi tabla y veo cuál es el valor de la base, que es 10. Es al revés. Entonces, ahí anotamos 10. Si se fijan que aquí en este ejemplo igual es una relación funcional, puesto que una cantidad va a tener que depender de la otra. Ahora nos vamos al inciso D. Tracen en su cuaderno la gráfica con los valores obtenidos en la tabla y observen qué forma tiene. Entonces vamos a trazar nuestra gráfica, con ayuda de la tabla que está acá. Esta tabla ya la deben de tener contestada ustedes. En la base va 10 centímetros primero y luego en altura 6 centímetros. Luego base del segundo rectángulo 20 centímetros, altura 3 centímetros. Base del tercer rectángulo son 15 centímetros y la altura 4 centímetros. Y abajo la que ustedes pusieron, si 60 por 1 o 30 por 2. Y bueno, hay que hacer una gráfica como esta, ¿sí? Aquí como sé qué voy a poner en X y qué voy a poner en Y. Vayan a su tabla, la tabla lo dice, la base va a ser X y la altura va a ser Y. Entonces si se fijan aquí, primero en X, aquí está, que es el eje que está horizontal, que está acostado, es la base del rectángulo en centímetros. Por lo tanto, como es la base del rectángulo en centímetros, me regreso a la tablita, aquí mismo. Y acuérdense que el valor más grande era 60 o 30, dependiendo. Como yo utilicé 60, pues entonces voy a poner 60 aquí, ¿sí? Y el eje Y, que es este de acá,
recuerden que era y la altura y la más grande era 6. Entonces, aquí sí todos tienen que tener 6, que sería como el valor máximo o el valor mayor de la altura del rectángulo. Ahora, ¿y ahora qué procede? Bueno, pues vamos a anotar, vamos a unir, vamos a poner los puntitos de nuestra tabla. El primer rectángulo marca como base 10. Nuestra base está en X, entonces me voy a guiar aquí en 10. Y la Y me marca 6 centímetros de altura, entonces voy a unir, voy a poner un punto a la altura del 10 y del 6. De esta forma. ¿Sale? Y luego voy a hacer el otro punto. Tengo 20 centímetros en X, entonces me ubico en 20 centímetros y del otro lado tenía 3 centímetros, entonces lo uno ahí. Ya se fijaron y ahí está mi segundo punto. Ahora les corresponde a ustedes graficar los siguientes puntos de los otros dos rectángulos, por favor. Tómense su tiempo para graficar y después de graficar ya aquí cada uno de los puntos del rectángulo nos vamos a pasar al libro. Me faltó aquí que después de graficar hay que unir esos puntos y observen qué forma tiene, qué forma es la que nos da. Esa de la forma ahorita lo vamos a analizar en una de las preguntas que viene aquí abajo. Y luego nos vamos a ir al inciso E. Analicen si es posible que la medida de la base sea 6.5 centímetros y por qué. Observen cuál sería la medida de la altura. Y pues bueno, ¿ustedes piensan que así, sin hacer alguna operación, que podría ser una medida 6.5 como base? ¿Hay alguna forma en la que yo podría saber eso? ¿Qué operación puedo utilizar para yo saber si el 6.5 tiene un valor como base en algún rectángulo? ¿Alguien sabe? Bueno, pues en este caso vamos a tener que hacer una división. ¿Sale? Los datos que nosotros tenemos es que B por altura o base por altura es igual a 60. B sería igual a 6.5 como dice aquí y la altura no la sabemos, puesto que es lo que nos está pidiendo, pero también a ver si es que esto se puede. ¿Sale? Entonces tendría que dividir el 60 entre 6.5. Y bueno, si se fijan, el 6.5 pues es un número decimal que está afuera. ¿Cómo quito yo un número decimal afuera? Tenemos que observar bien cuántos números hay después del punto. O sea, cuántos números a la derecha tengo después del punto. Ahí pues nada más tengo un número que es el 5. Por lo tanto, quito ese punto acá como en esta división, pero le voy a agregar un 0 al 60. De manera que me va a dar 600. 600 entre 65 y así ya puedo utilizar o hacer esta división sin ningún problema. Y bueno, ¿cuántas veces cabe el 65 en el 6? Pues obviamente no. El 65 en el 60 tampoco. Y el 65 en el 600 sí cabe. Pero ¿cuántas veces? Eso no lo sabemos. Hice yo aquí las multiplicaciones para observar cuánto me daba 65 por una cantidad y si es que se acercaba a 600 o me daba 600. La que más se acercó fue 9. 9 por 65 me dio 585. 585 para 600, ¿cuánto es lo que me da? Son 15. Entonces lo pongo ahí, 15, ¿sí? Que sería mi residuo. Disculpen, ahí me entró una llamada del celular. Pero bueno, continuamos. Entonces, como tengo aquí un sobrante,
todavía no acabaría mi división. Esto quiere decir que el resultado nos tendría que salir en decimal. Ustedes completen la tabla, completen esta división. Yo aquí ya le puse un punto decimal, agregué un 0 a la derecha, se lo bajé a 15 y me da 150. ¿Cuántas veces cabe el 65 en el 150? Completen esa división en su cuaderno, por favor, para ver cuánto le sale. Y eso que sale, ¿qué valor va a ser? Exactamente, ese valor es la altura. Por lo tanto, ese resultado que obtengan sería lo que va en el inciso E, por favor. Yo me voy a pasar el inciso F y ustedes ya saben. Poner pausa para hacer las operaciones correspondientes. El inciso F dice, escriban si es posible que la medida de la base sea menos 6 y por qué. Bueno, pues esto no va a ser posible porque ¿cómo van a trazar ustedes ahí que un rectángulo vale menos 6 centímetros? Obviamente sí puedo encontrar un número que multiplicado por menos 6 me dé 60. Ahí sería menos 10. Menos 6 por menos 10 me da 60. Pero no hay un rectángulo que mida menos 6 en este caso. ¿Sale? Entonces la respuesta es no es posible. Me paso al inciso G. Anoten también la expresión algebraica que representa la manera en que varía la altura, o sea que es la Y, cuando la base X varía. Esto era lo que les decía de las relaciones funcionales, pero aquí nos está pidiendo una expresión algebraica. Nosotros hemos estado usando una expresión algebraica para obtener los resultados de las áreas, que es la fórmula base por altura. ¿Sí? Que aquí está acá arriba. Área es igual a base por altura. Si yo sustituyo B, ¿se acuerdan que en el libro nos dice que B es X y que la altura es Y? Entonces multiplicadas me darían eso. Entonces pongo XY. Esa sería mi expresión algebraica. XY. ¿Sale? Acá abajo también le puse XY es igual a 60 porque en este ejercicio, como nos pedían encontrar un rectángulo que tuviera de área 60 centímetros, pues yo le puse XY es igual a 60. Pueden utilizar cualquiera de las dos, XY nada más o XY 60. Acuérdense que la X y la Y se están multiplicando ahí. Y eso va en el inciso G. Nos brincamos al inciso H. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que observaran bien su gráfica y que observaran qué forma tenía? ¿Les salió una línea recta? No, ¿verdad? En esta gráfica se presenta otra forma. Entonces en la H nos dice qué tipo de variación es. Justifiquen su respuesta. ¿Qué tipo de variación es? ¿A qué se refiere esto? Si nos regresamos ahí mismo en la página 68, en el cuadrito que les dije ayer que anotaran en su libreta, tenemos las 3 diferentes gráficas o 3 diferentes tipos de variaciones, ¿sí? En la primera era la variación de proporcionalidad directa, la segunda era la variación lineal y la tercera es la variación inversamente proporcional. Y si se fijan, nos da como forma una curva y esa curva se llama hipérbola. Entonces, ¿cuál variación tiene la gráfica que ustedes obtuvieron? Exactamente, es una variación inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque tiene una curva y esta curva se denomina o se llama hipérbola. Entonces el resultado que ustedes van a poner en el inciso H es este que está aquí, variación inversamente proporcional. Me regreso al libro y ya acabamos esta página que es la 68. Pasamos a la 69, vámonos rápido.
Dice punto 2, una lotería escolar tiene un premio de 2.500 pesos. Es decir, que si alguien se gana la lotería, el premio van a ser 2.500 pesos. Estos 2.500 pesos se van a repartir en partes iguales entre el número de ganadores, como se observa en la gráfica. Contesten lo que se pide. Esto es decir, si por ejemplo en la lotería hubo un ganador, entonces el premio ¿cuánto va a ser? 2.500. Si en la lotería hay 2 ganadores, ¿cuánto va a ser el premio? El premio sigue siendo 2.500, pero ¿cuánto le va a tocar a cada quien si son 2 ganadores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Exactamente, una división. Voy a dividir el premio, que es 2.500, entre 2, que 2 son los ganadores. 2.500 entre 2, acá lo tengo, me da 1.250. Y aquí les puse estas operaciones que nos van a ayudar a encontrar cuánto le va a tocar a cada ganador por el premio, ¿sale? Por ejemplo, si nada más hay un ganador, el premio va a ser 2.500. Si hay 2 ganadores, el premio o la cantidad que se le va a repartir a cada quien son 1.250. ¿Sí? A uno se le dan 1.250 y a otro 1.250. Y eso hace un total de 2.500. Ahora, si hay 3 ganadores, ¿cuánto le va a tocar a uno? Pues hago otra división. 2.500 entre 3, que son los ganadores. Eso por favor ustedes háganlo en su libreta. Hagan la división correspondiente. En la división de 2.500 entre 3 les va a salir un número decimal. Y luego hacen 2.500 entre 4. Si hubiera 4 ganadores, ¿cuánto le tocaría a cada uno de esos ganadores? 2.500 entre 4. Este número les va a salir entero. ¿Sale? Esto por favor háganlo en su libreta. Hagan cada una de las operaciones necesarias. ¿Sale? Yo me voy a regresar acá para observar la tabla. Y bueno, tenemos otra vez esta gráfica donde tenemos las abscisas X y Y o los ejes X y Y. Otra vez les repito, aunque ya esto suene, pues ahora sí que muy repetitivo, la X es la línea que está horizontal, la que está acostada. La línea X representa el número de ganadores. Y acá en el eje Y es la línea que está vertical y es la que representa la cantidad a repartir a cada uno de los ganadores en pesos, ¿sí? O sea, es el dinero que se les reparte a cada uno de los ganadores. Si se fijan, aquí no tenemos si hay un ganador, 2, se pasa hasta el 5. Pero esta gráfica, son 5 cuadritos los que tiene ahí primero. Por ejemplo, hasta la primera línea sería un ganador. Si yo me sigo derecho, ¿sí? A ver cuánto es lo que gana o lo que va a ganar un ganador nada más, son 2.500 y eso es lo que efectivamente nos decía el problema. Si son 2 ganadores, me voy a ir a la segunda línea que está aquí, ¿sí? Voy subiendo y cuánto es lo que tenía que ganar. ¿Se acuerdan lo que vimos acá? Si había 2 ganadores, ¿cuánto le iba a tocar? 1.250. Entonces, si se fijan, nos da también la respuesta. Entre el 1.000 y el 1.500, si yo lo divido, son 500. Si el 500 lo divido entre 2, me da 250. 1.000 más 250 serían 1.250. Entonces, también es correcto. Aquí la del 3, el ganador número 3 no nos dice cuánto es lo que le corresponde. Era lo que yo les decía, que iba a salir un número en decimal. De hecho sale 833.33. Y el ganador 4 sí lo tenemos. El ganador 4, ¿cuánto le salió? ¿Se acuerdan? Exactamente, 625. Entonces ahí está representado el 625. Y bueno, está representado así cada uno del reparto de los premios a los diferentes ganadores. ¿Sale? Nos regresamos a las preguntas y dice, ¿qué le sucede a la gráfica conforme aumenta el número de ganadores? Acuérdense que el número de ganadores es lo que está en la X.
va aumentando 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Entonces, ¿qué pasa si va aumentando el número de ganadores? Fíjense bien en los puntos rojos. ¿Qué pasa si aumenta el número de ganadores? Exactamente, disminuye la cantidad de dinero que le toca a cada ganador. Pónganlo por favor ahí. Es un espacio muy pequeño el que les dan para contestar, pero lo pueden hacer en su libreta. Nada más le ponen inciso A y en la libreta anotan las respuestas. Repito la respuesta del inciso A. Disminuye la cantidad de dinero que le toca a cada ganador. No es lo mismo. Si yo tengo un ganador nada más, pues le va a tocar 2,500. Pero si yo tengo 4 ganadores, le van a tocar 625. Entonces, entre más avanzan los ganadores, menos va a ser la cantidad de dinero que le toca a cada ganador. Me voy al inciso B y dice, ¿qué pasa con la cantidad a repartir cuando el número de ganadores aumenta el doble? ¿Sale? Por ejemplo, tenemos en uno 2,500, ¿verdad? Me voy por acá para que se vea. Cuando nada más hay un ganador, se le dan 2,500. Entonces, ahí nos decía que qué pasaba con la gráfica conforme aumenta. ¿Qué pasaba con la cantidad de repartir, o sea, con el dinero, cuando el número de ganadores aumenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Se reduce a la mitad. Si se fijan, por ejemplo, si nada más hay un ganador, se le da 2,500. Si a uno yo le pongo el doble, pues va a ser 2 y van a ser 1,250. 1,250 es la mitad de 2,500. Entonces la respuesta es, se reduce a la mitad. El dinero se reduce a la mitad. Otra vez, inciso B. ¿Qué pasa con la cantidad a repartir cuando el número de ganadores aumenta el doble? Se reduce a la mitad. Ahí se ve. Y luego hay otra pregunta ahí mismo en el inciso B. Y cuando el número de ganadores aumenta al triple, pues vamos a poner lo mismo. Se reduce, pero esta vez al triple, ¿sí? Se reduce la tercera parte. Pónganle, por favor, se reduce la tercera parte. Y luego, y al cuádruple, igual, se reduce la cuarta parte. Y al cuádruple se reduce la cuarta parte. Ahora, continuamos con el inciso C. Unan los puntos de las gráficas con una línea. Es una línea recta. Obviamente ahí desde luego se ve que no va a ser una línea recta. Si unen esos puntos, ¿qué línea les va a dar? ¿Qué forma les va a dar? Perdón, no va a ser una línea. Exactamente va a ser una curva que se llama... ¿Cómo se llama esa curva? ¿Se acuerdan? Hipérbola. Entonces unan esos puntos y luego dice, ¿es una línea recta? No. Inciso D. ¿Qué obtienen si se multiplica un valor del eje X con su correspondiente valor del eje Y? Otra vez. ¿Qué obtienen si se multiplica un valor del eje X con su correspondiente en el eje Y? A ver, vamos a checar. Un valor del eje X. Me voy aquí al 1. Si lo multiplico por el correspondiente a la Y. 1 por 2,500 me da 2,500. Me voy a pasar al 2. En la línea 2. 2 y era 2 por 1,250. ¿Cuánto es 2 por 1,250? Nos da 2,500. Y si yo multiplico 625, que son 4 jugadores, ganadores, por 4, 625 por 4 nos da 2,500. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues vamos a obtener el valor del premio, que son 2,500. Se obtiene el valor del premio.
Nos pasamos al inciso E. Dice, escriben una expresión algebraica con la que determinen la cantidad de dinero que le toca a cualquier número de ganadores. ¿Qué operación, muchachos, es la que hemos estado utilizando ahorita para sacar o para obtener la cantidad que le va a tocar a cada ganador si es que aumentan los ganadores? ¿Qué operación? Exactamente, hemos ocupado la división, entonces nuestra expresión algebraica va a ser con división. Y acá la tengo. Entonces, ¿qué es lo que dividimos? 2.500, que es el valor de premio, entre X. Y X viene siendo el número de ganadores, ¿sale? Entonces pónganle ahí 2.500 entre X. Y lo que nos salga, pues va a ser la cantidad que se le va a repartir a cada jugador, que eso sería Y. Pueden poner cualquiera de las dos, es correcta. 2.500 entre X o Y igual a 2.500 entre X, ¿sale? Nos regresamos al libro. Y ya por último nos pasamos al punto 3. Que dice, con apoyo de su maestro revisen sus respuestas y en caso necesario corrijan. Bueno, pues ya la hemos hecho entre nosotros, entonces ya están bien. Inciso A, describen qué se parecen y en qué son diferentes. Este inciso no lo vamos a hacer porque es una comparación entre lo que ustedes deberían de tener y lo que yo puse. Entonces, inciso A no se hace. Nos pasamos al inciso B y dice, ¿qué valores obtienen si dividen cualquier valor del eje Y entre su correspondiente del eje X? O sea, ¿qué pasa si yo divido aquí uno de estos valores entre lo que está acá? Por ejemplo, 2.500 entre 1, 2.500. Ahora, 1.250 entre 2 es igual a 625. Entonces, según lo que dice el inciso B, ¿qué valores obtienen si se dividen cualquier valor del eje Y entre su correspondiente eje X? ¿Qué va a pasar? Voy a tomar otra vez esta. Esta tablita, ¿sí? O esta información que yo tengo aquí eran las divisiones, ¿se acuerdan? Aquí dividí 2.500 entre 1, 2.500 era el valor del premio total. Y acá fíjense bien lo que va a pasar. Si el 1, el 2, el 3 y el 4 es lo que vale X. Entonces, ¿qué pasa si 2.500 se divide entre 4? Nos da 625. Si se fijan, el 2, acá, 2 me da 1.250 y acá tengo 4, 625. 1.250 es el doble de 625, o bien 625 es la mitad de 1.250. Y el 2 es el doble es la mitad de 4 y el 4 es el doble de 2. Esto suena un poco confuso. Por lo tanto, el inciso B sería los valores de Y, que están acá a la izquierda, son el doble de X, nos dan el doble de X. Eso va en el inciso B. Los valores de Y del doble de X. Y por último nos vamos al inciso C. Observen en cada gráfica cuál es el valor de Y cuando X vale 0. Tenemos ahí una gráfica en donde se ve que hay una hipérbola y dice, la gráfica que corresponde a una variación inversa cuando todos los valores involucrados son positivos es una hipérbola de una sola rama. Esto quiere decir que a esa gráfica que tenemos también acá nosotros arriba se le va a llamar a esa curva hipérbola de una sola rama, ¿sale? Y luego dice, la expresión algebraica que representa una situación de variación inversamente proporcional es K igual a XY.
¿Se acuerdan que yo hace rato les di de expresión algebraica de la base por altura XY? Aquí está, que es lo mismo que nos dice el libro, ¿sale? K va a representar la constante de proporcionalidad, ¿sale? Si X es diferente de 0 y también Y, se va a hacer una división. A eso no le hagan mucho caso. Ya cuando entremos, eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? Pero por lo tanto, recuerden muy bien que a esa hipérbola se le va a llamar hipérbola de una sola rama porque presenta una variación inversa cuando sus valores son positivos, ¿sale? Anoten por favor en la libreta la gráfica esa y el primer párrafo hasta donde dice hipérbola de una sola rama. Y con eso acabamos la sesión de hoy de mate. Gracias.